Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que nos acompañáis hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y esperamos que sea pues de gran utilidad. La verdad es que hemos intentado desde la oficina Acelera Pyme plantear una serie de temas que a todos nos interesan, principalmente pues a las personas que están llevando sus propios negocios adelante. Y por eso estas jornadas de Pyme Digital pues son, esperemos que hasta ahora que sea la adecuada y que sean también muy acotadas en el tiempo que le vamos a dedicar con bastante intensidad, pero así, pues bueno, esperamos aportaros conocimiento y que el día continúe adelante para seguir trabajando todos con nuestras tareas. En primer lugar, pues bueno, hoy va a ser el tema que nos va a ocupar y será Ana Seijo, que ahora la conoceremos, la persona que nos va a explicar todo lo que ella sabe después de su intensa trayectoria, pero también me van a permitir que al principio expliquemos lo que son las oficinas Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme son unos espacios físicos y virtuales que se pusieron en marcha gracias al respaldo de Red.es, como ahora veremos, y en nuestro caso, nosotros, las dos oficinas Acelera Pyme de la Diputación Provincial de Teruel, estamos trabajando en entornos rurales. Eso quiere decir que, salvo Teruel Capital, hay muchas personas que hoy nos acompañan que no son de la provincia de Teruel. Bueno, la provincia de Teruel son 14.000 kilómetros cuadrados, pero la verdad es que la única localidad que tiene más de 20.000 habitantes es la propia capital, Teruel ciudad. Por eso la Diputación Provincial de Teruel planteó dos espacios físicos, uno en Calamocha y otro en Andorra, desde los cuales se llevan cada uno de los compañeros que estamos dentro del equipo Acelera Pyme. Está Rubén en Andorra, está Arantxa en Calamocha y estoy yo con los dos también en Calamocha. Mi nombre es Maribel. Pues bueno, desde estos espacios cubrimos toda la provincia. Y luego, por supuesto, tenemos esa parte virtual que es nuestra página web donde también atendemos consultas e intentamos estar al día de la información pues, más relevante, ¿no? Claro, las oficinas Acelera Pyme, al final nuestro objetivo es, en toda España, fomentar el uso de herramientas digitales por parte de las empresas, de las personas autónomas y de las empresas. Ayudamos en todo aquello que se nos consulta, pero también es cierto que tenemos pues, subvenciones a nuestro alcance para poder quizá animar o quizá acelerar ese proceso de digitalización. Por un lado tenemos el kit digital, el kit consulting y el bono conectividad. No es hoy el día para explicar estas tres ayudas, simplemente citarlas, pero sobre todo saber que desde nuestras dos oficinas, los dos compañeros, tanto Rubén como Arantxa, pues están a disposición de cualquier persona que necesite nuestra ayuda. Ellos se desplazan hasta los municipios o virtualmente, pues también se puede conectar o telefónicamente y estamos para ayudar en cualquier proceso de digitalización de la empresa, desde lo más básico hasta, pues bueno, quizá lo más complejo, para lo que también contamos con un equipo amplio para ayudar, ¿no? Bueno, las oficinas Acelera Pyme, como decía, se pusieron en marcha gracias a una iniciativa de Red.es, que es una entidad adscrita al Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, y en concreto a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estamos en toda España. El presupuesto con el que se contaba para poner en marcha estas oficinas era casi 24 millones de euros. En nuestro caso, la financiación máxima a la que se podía optar era el 80%. La Diputación Provincial de Teruel consiguió el 80% por parte de Red.es y el otro 20% lo aporta la propia Diputación. En la provincia de Teruel también decir que está la Cámara de Comercio, que también desde, incluso antes de la puesta en marcha de nuestras oficinas, nosotros empezamos en mayo de 2023, ellos también estaban en este trabajo y ahora somos un equipo que colaboramos activamente y bueno, pues todos estamos aquí gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que a través de los fondos Next Generation pues fue quien aportó esa financiación a través de una actuación que era la digitalización básica para pymes, para poner en marcha de forma real pues estas oficinas, ¿no? Bueno, esto es un poco un pantallazo de nuestra página web, decir que aquí nos encontrarán las 24 horas del día, todos los días de la semana, pero es verdad que luego, pues físicamente, nosotros estamos a su disposición también de forma permanente, ¿no? Bueno, el kit digital no voy a dedicarle mucho tiempo porque hoy es Ana la que nos tiene que meternos las pilas ya desde esta hora de la mañana con todo lo que nos va a contar, pero está el kit digital, está el kit consulting, está el bono conectividad y otra serie de ayudas
que, aunque no sean específicamente ligadas a esta financiación, pues por parte del Gobierno de Aragón, por parte de la propia Diputación Provincial de Teruel, también estamos para aportar esa información concreta sobre subvenciones y sobre profesionales, todas esas empresas especializadas que están en nuestra tierra para que esa digitalización se lleve a la práctica, sentándose con la empresa, viendo qué necesita o con la persona autónoma y planteando una solución a medida. Tenemos también el contacto con esas empresas y, bueno, simplemente decir que para contactar con nosotros, pues esta sesión se está grabando, pero también les facilitaremos las presentaciones para que todo aquel que lo necesita pues pueda contactar con nosotros. Decir que también estamos, pues eso, en nuestros perfiles de Facebook, donde vamos a ir compartiendo, no solamente en Facebook, también estamos en Telegram y en YouTube. También vamos a tener nuestro canal para que estas sesiones y cualquier otra presentación que consideremos relevante, pues se la facilitaremos. Y en YouTube decir que también colgaremos en Facebook colgaremos nuestros próximos eventos, porque mañana de nuevo tenemos otra sesión, cada semana más o menos vamos a tener 2 sesiones, entonces todas aquellas personas que quieran estar informados e inscribirse, pues a través de Facebook van a poder hacerlo o directamente en nuestra página web van a poder tener también los enlaces para conectarse. Por si acaso alguien se tiene que marchar, estamos trabajando para terminar sobre las 10:30, quizá un poquito más, pero si alguien se tiene que marchar antes, decir que María José, otra compañera, les pondrá a través del chat la encuesta de satisfacción para que puedan rellenarnos. Sobre todo es muy importante porque al final esta es la primera y lo que queremos es pues que hoy aprendamos y que hoy disfrutemos, pero que todas aquellas cosas que podamos mejorar, pues por supuesto que nos las indiquen para que en los próximos eventos las tengamos en cuenta. Y por mi parte, nada más. Solamente déjenme que voy a hacer una breve presentación de Ana Seijo, quizá alguien la conozca. Yo realmente ha sido un descubrimiento para mí. Es una mujer joven, pero con mucha experiencia. Lleva más de 10 años dedicándose a esto de emprender. Los que hemos tenido nuestro propio negocio autónomo sabemos lo que es. Ella ya lleva 4 y está orgullosa tanto de los éxitos como de los fracasos, porque con los éxitos se disfruta mucho y con, pues bueno, los que no han ido también, me imagino que habrá aprendido mucho como todos, ¿no? Ella suele decir que ahora uno de los problemas que tenemos es el exceso de información y, pues bueno, muchos de los que nos dedicamos a este mundillo estamos de acuerdo yo creo que con ella, que hay tanta información que al final lo difícil es destacar, como se dice en el campo, qué es lo que más nos interesa. Por eso ella ha hecho hoy ese ejercicio de seleccionar 10 trámites electrónicos que a todos nos vienen bien, pero como decíamos al principio, pues sobre todo a aquellas personas que tienen sus propios negocios, que interactúan con las administraciones públicas y que el poder hacerlo de forma digital nos ahorra tiempo, nos quita nervios y nos da sobre todo pues eficiencia para poder dedicarle nuestro tiempo como personas trabajadoras a otros menesteres, ¿no? Así que yo sin más ya dejo de compartir y le paso la palabra a Ana, pues para que ahora sea ella la que nos dé todo el conocimiento que pueda y sobre todo pues que nos divierta también a la hora de aprender, ¿no? Así que muchas gracias, Ana. De nuevo, muchas gracias a todos por estar con nosotros y vamos a ello cuando quieras. Muchísimas gracias, Maribel, por lo de joven sobre todo, porque ya una va teniendo una edad, y por la maravillosa presentación que has hecho tanto de la oficina, que creo que es súper necesaria. De hecho, yo siempre lo digo, cuando yo empecé en esto del emprendimiento me apoyé mucho en administración pública y en sus técnicos, y creo que es un recurso infravalorado, que la gente cree que tiene que pagar a consultores o personal externo, que sí, pero que en una primera etapa o en esos momentos que vamos a hacer cambios, acudir a los técnicos de las administraciones locales es el recurso más directo, porque además una de las cosas que vamos a ver es qué es lo que hacen las administraciones locales. Cada ayuntamiento tiene sus particularidades con respecto a los negocios, entonces a lo mejor el consultor de turno sabe el genérico, pero la particularidad de el ayuntamiento o del gobierno municipal, pues lo sabe el técnico de turno. Entonces mi recomendación siempre es estar asesorados, por supuesto, digitalizarse, que es de lo que vamos a hablar hoy,
y tener el control de lo que sucede a nuestro alrededor, que al final, pues el estar informado y el saber cuáles son mis responsabilidades, pero también cuáles son mis derechos, pues es lo que nos va a dar ese plus dentro de nuestro día a día, ya que somos autónomos y que tenemos una presión que quizás otro tipo de profesionales no tienen, pues por lo menos que esa presión sea lo más ligera posible. En cuanto a la digitalización, yo soy una persona, es verdad que no soy muy mayor, pero tampoco soy tan joven, estoy más cerca de los 50 que de los 30, pero yo me vi forzada en el momento en el que quiebra la empresa donde yo llevaba trabajando 15 años y era de las de yo no quiero ni el WhatsApp ni redes sociales ni nada, ahora he pasado directamente a estar desarrollando una inteligencia artificial porque creo que la digitalización no solo es necesaria por cosas obvias, porque tenemos acceso 24/7, porque es rápido, porque ya todos tenemos un dispositivo móvil con el que podemos hacer cualquier cosa, sino porque también nos ahorra un montón de quebraderos de cabeza en cuestión de control. Y segundo, porque nos ahorra un montón de costes, ya solo con no tener que ir a hacer colas, no tener que estar esperando, pasando toda una mañana, no tener que coger el transporte para ir a donde sea. Que para mí son todo ventajas a todos los niveles, no solo con la administración pública, en general, todos los procesos que tengáis, cuanto más digitalizados estén, por eso son tan importantes este tipo de formaciones, más control del negocio y más rapidez vais a tener. Yo soy una reina de la eficiencia, yo soy fan absoluta del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento. O sea, lo que trabajemos que nos dé muchísimo rendimiento para poder centrarnos realmente en lo importante dentro de nuestros negocios. Yo creo que todos tenemos que tener un asesor de confianza. De hecho, creo que hay un par de asesorías entre los presentes. Creo que es necesario tanto hablar con un técnico de una administración como hablar con una gestoría o con un asesor financiero, pero es imprescindible que independientemente de quién nos lleve las cuentas, las llevemos nosotros de forma autónoma o nos la lleve una gestoría, es imprescindible que nosotros conozcamos qué trámites está haciendo la gestoría y que nosotros sepamos, a todos los autónomos nos ha pasado, nos ha llamado la gestoría y nos ha dicho, a pagar de IVA 3.000. Y encima, como el dinero lo teníamos en la cuenta y hemos dado por sentado que era nuestro, nos lo hemos gastado y el susto ha sido bastante grande. Entonces, yo una de las cosas que os voy a enseñar es cómo tener ese control financiero, digamos, y cómo tener ese control de los impuestos que tenemos que pagar, entre otros trámites que os voy a contar. Sobre todo para que luego no haya ese tipo de sorpresas desagradables de, yo pensé que no tenía que pagar tanto y resulta que sí que también puede pasar. Somos todos humanos, puede pasar que la gestoría se equivoque y si nosotros no tenemos un control de nuestras finanzas, no vamos a saber si realmente es una equivocación de la gestoría o es una equivocación nuestra. Y los disgustos llegan con las notificaciones de Hacienda. Entonces, para ahorrarnos todo esto, lo mejor es conocer cuáles son nuestras obligaciones, cómo podemos acceder a los distintos portales que tiene la administración, saber que es algo más fácil que, afortunadamente, pues una de las cosas que nos ha traído la transformación digital de estos últimos años es que la administración se ha puesto al día y ha simplificado bastante los trámites y las guías de ayuda que hay dentro de cada página, pues la verdad es que hace años yo que me considero una persona inteligente, pues es verdad que me costaban y ahora es relativamente muy fácil hacer cualquier trámite. Y realmente haciendo una búsqueda en internet de presentar tal modelo ya lleva directamente al sitio exacto. No hay, antes que teníamos que dar vueltas por toda la página de toda la administración, que no encontrábamos, que si teníamos que entrar en nuestro expediente, que todo esto era muy complejo, afortunadamente se ha simplificado, con lo cual espero quitaros el miedo. Uno, daros la confianza para que entréis en vuestras administraciones, que tengáis el control de lo que está sucediendo en vuestros negocios, independientemente de quién os lleve los trimestrales, independientemente de que seáis autónomos o empresas y sobre todo que os deis cuenta que realmente esto es algo útil y que no hace falta un exceso de conocimiento, que parece que tenemos que tener una carrera para entrar en Internet y no es necesario, cada vez es más sencillo y bueno, eso, transmitiros confianza. A la última media horita tendremos una ronda de preguntas y lo que queráis. De todas formas, yo cuando doy formaciones lo digo, si la pregunta es cortita, me levantáis la mano y os la resuelvo en el momento.
Con el certificado digital, bueno, en todas las diapositivas os he puesto tutoriales paso a paso. Os he dejado enlaces para que tengáis un vídeos que hay en YouTube de gente con criterio, que os va a explicar paso a paso cómo tenéis que hacer todos los pasos en cada uno de los sitios, porque por el tema de certificado digital tendríamos que entrar en mis cuentas y por aquello de que la sesión se está grabando y es pública por ley de protección de datos, son datos sensibles, no os lo puedo enseñar. Entonces os he puesto, en todo lo que podamos entrar, entraremos, pero en lo que no podamos entrar, igual os he puesto un tutorial paso a paso. Con el certificado digital no me voy a enredar demasiado porque tendremos una formación en los próximos días, pero sí que os voy a decir que independientemente de que seáis autónomos, independientemente de que tengáis empresas o que seáis personas físicas que simplemente estéis aquí por curiosidad, tener el certificado digital nos da acceso absolutamente a todo, no solo a trámites con la administración pública a nivel de negocio, sino a trámites personales como acceder a nuestra carpeta ciudadana, pagar nuestros impuestos anuales, consultar nuestros historiales médicos, o sea, todo lo que sea relación con administración, sí o sí pasa por la obtención del certificado digital. Es un trámite muy sencillo, se renueva cada 4 años y presencialmente cada 8. Y por supuesto que la mayoría somos autónomos, pero por si acaso hay alguien que esté en ese paso de irse a dar de alta de autónomo, que sepáis que lo primero que hay que hacer es darse de alta en la actividad económica. La actividad económica es aquello que nos da derecho a ejercer una actividad. Pues si quiero vender caramelos, pues tengo que buscar una actividad en la que me permita vender caramelos. Yo en mi caso tengo 3 actividades económicas. Las actividades económicas podemos tener tantas como vayamos a hacer, no hace falta tenerlas todas, pero sí que tenemos que entender que cada actividad económica tiene unas limitaciones. No es lo mismo el permiso que necesito para vender alcohol en un bar que el permiso que yo necesito. En mi caso tengo 3 actividades. Una es la de consultoría, otra es la de formación y otra es la de organización de eventos. Todo esto se articula en el modelo 036 y en el 037, que la diferencia está en qué tipo de actividades acoge una y acoge otra. Ya os digo, determinadas cosas sí que es interesante que las hagáis vosotros, como el tema del control de impuestos, pero hay otro tipo de cosas que realmente tampoco, porque a lo mejor cuando entramos a consultar nuestra actividad, hay 2 actividades que no tenemos claro si realmente esa es la nuestra o no es la nuestra. Que sepáis que existen en los puntos PAE, que son puntos de atención al emprendedor, donde os ayudan a averiguar cuál es la actividad que necesitáis y os ayudan a tramitar vuestro alta de autónomo. Creo que las oficinas de Acelera Pyme también se hacen este tipo de trámites, con lo cual el que tenga que darse de alta, que se ponga en contacto con Maribel y gustosamente un técnico se pondrá a la labor, sobre todo para elegir correctamente la actividad, porque si es una actividad inocua no hay mucho problema, porque hay actividades que se agrupan de forma genérica, pero cuando son actividades inconsensibles no estoy hablando de nada peligroso, sino que hay unas limitaciones por las leyes nacionales, como es el alcohol y el tabaco, y entonces ahí sí que requiere de una serie de licencias, que es mejor hacerlo con un técnico que nos va a decir exactamente cuál es la actividad a la que nos tenemos que acoger. Igualmente os he dejado el listado de los códigos CENAE y de los códigos IAE. El código CENAE es la clasificación estadística de las actividades y os va a hacer falta para buscar cuál es el IAE al que os tenéis que acoger en función de la actividad que queréis ejercer. Aparte de darnos de alta en la actividad económica, tenemos que darnos de alta en la seguridad social. Si alguna vez habéis estado como asalariados y os han entregado una nómina, en la nómina habéis tenido una serie de conceptos. En esa serie de conceptos había 2 conceptos, uno que era contingencias comunes, otro que era Fogasa, otro que era aportaciones a la seguridad social y otro que era IRPF. Bueno, pues en el caso de la aportación a la seguridad social, cuando somos autónomos tenemos que hacer exactamente lo mismo, que es la cuota de autónomo que pagamos mensualmente. ¿Y qué os voy a enseñar en los siguientes pasos? Por eso estoy yendo tan rápido aquí, porque prefiero pararme allí. Os voy a enseñar cómo tenéis que calcular vuestra cuota de autónomo, porque sabéis que ha cambiado la ley y que antes pagábamos un fijo que se determinaba hasta los 48 años, generalmente todos nos acogíamos a mínimos, y a partir de los 48 años, que era la edad límite,
podíamos pedir que nos aumentaran la cuota para que eso, a la hora de jubilarnos, pues la base de cotización fuese muchísimo más alta. Como os decía, en las nóminas tenemos una base de cotización que es la que regula nuestro derecho a paro y nuestro derecho a jubilación, nuestro derecho a baja por maternidad, pues el alta, la seguridad social, esa cuota de autónomo regula exactamente lo mismo. Cuando doy formaciones para emprendedores y autónomos discuto siempre sobre esto. Cuando me dicen, no, es que a los autónomos nos roban. Que sepáis que a los autónomos no nos roban. Lo que pasa que en la nómina nos lo quitan y no lo vemos y aquí lo pagamos nosotros directamente y por eso nos da esa sensación. Pero que sepáis que los políticos nos roban, o sea, hay malas personas en todas partes, pero que todos esos impuestos sirven para que podamos tener este tipo de formaciones de forma gratuita, por ejemplo, para que se mantengan los ayuntamientos, para que se mantengan las escuelas, para que se mantengan los hospitales y que afortunadamente en España tenemos un servicio de prestaciones públicas muy potente que además nos apoya muchísimo y podemos hacer casi cualquier cosa gratis y se nutre de esos impuestos. Entonces, cuando a partir de ahora llegue la cuota del autónomo, que sepáis que aparte de estar contribuyendo a vuestro bienestar social, lo que estáis haciendo es vuestra hucha de pensión. Y que en función de los baremos que estéis manejando a mínimos o a máximos, pues esa hucha será más grande o será más pequeña. Y esto es importante entenderlo porque a veces creemos que estamos tirando ese dinero y ese dinero no lo estamos tirando, ¿vale? Como os decía, cambió el sistema de seguridad social para los autónomos. Antes teníamos una cuota a mínimos y entonces podíamos pasarnos toda la vida pagando a mínimos. Claro, era muy injusto porque autónomos que se habían pasado toda la vida trabajando y cotizando a la seguridad social, como desconocían que estaban cotizando a mínimos, después de llevar 30 y tantos años trabajando, llegaba la hora de la pensión y su pensión era mínima. Y esto yo entiendo que es indignante cuando llevas 30 y tantos años trabajando, que lo que estás esperando es jubilarte y que tu pensión sea tan pequeña. Por eso cambió el sistema de seguridad social. El sistema de cuota de autónomos cambió para que ese recálculo de cotizaciones fuese en función de lo que estabas ingresando y no en base a tu desconocimiento. Si tienes un gestor que realmente te avisa, como me pasó a mí, antes de que cambiara la ley, mi gestora me dijo, oye Ana, que te estás acercando a los 48 años, conviene que subas la cuota de autónomos porque a partir de los 48 años no vas a poder cambiarla y eso va a ser lo que va a regir tu pensión de jubilación. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta de, ostras, me voy a sentar a averiguar cómo funciona el sistema de cuotas porque a lo mejor esos 300 euros me están dando derecho a X cosas, pero si pago un poco más, pues esos derechos son más grandes. Ya os digo que cambió la ley, que esto ya no es necesario, que se hace el cálculo automáticamente y que tenéis 6 veces al año para ir recalculando, ir ajustando, sobre todo para aquellas personas que tengan actividades estacionales, porque a lo mejor yo tengo una actividad, si he visto que ahí uno de los nombres es una recepción de hotel, si yo tengo un hotel y lo cierro X meses al año, está claro que la base de cotización de los meses fuertes no va a ser la misma que la base de cotización de los años que estoy cerrado. Entonces, la seguridad social a mí me permite mover mis cotizaciones 6 veces al año en función de mis ingresos. Si no lo hacéis y vais a estándar, o sea, a lo que se marque automáticamente, porque la seguridad social funciona independientemente de que nosotros hagamos cosas o no, si vais a estándar, que sepáis que al año siguiente esto se va a regularizar. Es decir, a mí la Seguridad Social me va a hacer el cálculo, va a coger mis ingresos anuales del año anterior, va a establecer dónde estoy, en qué márgenes estoy y dentro de esos márgenes me va a aplicar el mínimo que me corresponde. Si el mínimo que me corresponde es superior a lo que yo he pagado, me va a mandar una carta informativa que este año va a llegar el mes que viene diciéndome, me lo invento, te tocaban pagar 325 euros y has estado pagando 300 euros. Pues esos 25 euros que has pagado de menos me los tendrás que pagar a partir de ahora. Por eso os digo que es tan importante tener conocimiento de las cosas que suceden porque luego nos llevamos sorpresas desagradables. Y si tenemos el conocimiento y sabemos dónde consultarlo, pues quizás nos llevemos una sorpresa una vez, pero no nos llevaremos sorpresas más veces.
¿Cómo se calcula la cuota del autónomo? La cuota del autónomo, os he dejado la fórmula con un ejemplo. Parece que es como muy complicado, pero no es cierto. Es esto que pone rendimientos netos ajustados, que parece aquí un galimatías. Los rendimientos netos no es más que todo lo que yo he ingresado como autónomo, le resto los gastos deducibles. Si desconozco mis gastos deducibles, insisto, me voy a la oficina de Acelerapyme, hablo con un técnico y en función de mi actividad me puedo deducir unas cosas o me puedo deducir otras. Por eso es tan importante conocer cuál es mi actividad. A mis ingresos le resto mis gastos deducibles, le aplico un 7% de descuento de margen de otros gastos. En el caso de socios mercantiles es un 3% y ese resultante lo divido entre 12. ¿Qué me va a pasar? Que eso me va a dar un baremo mensual. En este caso, en nuestra fórmula sería 1937,50. Si yo me voy aquí a este enlace, en este enlace lo que voy a hacer es ver toda la clasificación que tiene la Seguridad Social de los distintos tramos de ingresos que tienen ellos estipulados para cada año. Entonces, en función de eso, pues me va a decir que el tramo 5 son entre 1.850 y 2.030 y que yo me puedo acoger a una base de cotización de 1.062 o de 2.030. Si me acojo a una base de cotización de 1.062 euros, mi cuota de autónomo que voy a pagar van a ser 332,43. Pero si me acojo a la de 2030, que sería el máximo, pues entonces mi cuota de autónomo sería de 635,39. La Seguridad Social tiene aquí un simulador de cuotas, de tal manera que entre los 1.062 y los 2.030 yo puedo elegir el margen en el que me quiero mover. Yo digo, bueno, pues a 635 euros no puedo llegar porque se me hace cuesta arriba, pero a 400 puedo llegar. Vale, pues si yo me voy moviendo en los márgenes, me va a decir para esos 400 euros cuál va a ser mi base de cotización. Y recordad que la base de cotización es la que va a marcar vuestro derecho a paro, vuestro derecho a jubilación y vuestras bajas, que también tenéis derecho a bajas. Que es que hay como una leyenda urbana de que los autónomos no tenemos ni bajas ni derecho a paro, ni derecho a nada, solo a la jubilación, y eso tampoco es cierto, ¿vale? Sí que es verdad que dentro de los límites de lo que estemos pagando, pues tendremos más derechos o menos derechos, pero ya os digo, os sentáis con un técnico de Acelerapyme, os sentáis con vuestra gestoría de confianza, os sentáis con un gestor o con un consultor que os enseñe todo esto y que os diga exactamente para vuestro IAE y para vuestra cuota de autónomo qué es lo que tenéis que hacer para tener realmente los derechos que vosotros queréis. Aquí os he dejado los plazos para hacer los cambios de la cuota, que cada cuánto podéis hacerlo, cómo hacer el cambio de base si necesitáis hacerlo, lo que decíamos, si soy un autónomo que estoy sujeto a temporalidad, pues entonces me voy a ir moviendo porque los meses, si estoy pagando a alto en los meses que estoy ingresando más, los meses que cierro, pues entonces voy a cotizar a mínimos. Y que sepáis que para los nuevos autónomos tenemos tenéis, yo ya no, tenéis la cuota de autónomos bonificado a 80 euros los 2 primeros años, que sepáis que si superáis los mínimos de esa bonificación os van a aplicar los tramos que toca y que determinadas comunidades autónomas, que ya se van sumando todas y al final terminarán siendo todas, actualmente tienen la cuota bonificada a 0 euros. Por eso es importante hablar cada uno con su ayuntamiento, porque ya os digo que hay determinadas cosas que son locales. En el caso de la cuota de la bonificación a 0 euros es un tema autonómico. Entonces, sentaros con un técnico, los que estáis empezando, y ved cómo podéis bonificar vuestra cuota de autónomo. He puesto los principales impuestos para autónomos. No sé si aquí hay empresas, os voy a explicar la diferencia que hay entre persona física y persona jurídica, ¿vale? Porque esto condiciona nuestra regulación con la administración pública. En el caso de los autónomos, que somos personas físicas, la principal diferencia con las empresas es que respondemos con nuestros bienes. ¿Esto qué quiere decir? Que si entramos en concurso de acreedores,
que no va a ser el caso de ninguno, pero tenéis que conocer vuestras obligaciones. Si entramos en concurso de acreedores, se pueden ir contra nuestro patrimonio. En el caso de las personas jurídicas que son empresas, se van contra el patrimonio de las empresas. ¿Cuándo es interesante pasar de persona física a persona jurídica? Cuando estoy en unos volúmenes de facturación de más de 100.000 euros y estoy en unos volúmenes de beneficios de entre 60 y 75.000 euros. Porque a partir de ahí sí que es verdad que compensa, pagaremos, tendremos más cargas obligacionales en cuestión de cosas que tenemos que hacer, pero sí que es cierto que la carga impositiva será un poquito menor. Ojalá estéis todos en los volúmenes de más de 100.000 euros, porque eso quiere decir que os estáis acercando a la libertad financiera y que sois muy felices. En el caso de que no, pues entonces vamos a ver de que esto sea un poquito menos trágico. Como os decía, me voy a centrar en la parte de los impuestos de autónomos, pero os voy a decir las obligaciones que tienen las empresas. Las empresas tienen que presentar no solo el libro de IVA, sino que tienen que presentar, y con esto estáis hablando, si es una sociedad limitada unipersonal, también tenéis estas obligaciones, que a veces creemos que por estar solos somos una empresa y tenemos que hacerlo igual que cuando somos autónomos, pero no es cierto. O sea, la forma jurídica, independientemente de las personas, es la que establece las obligaciones que tenemos. Entonces, si somos empresas, estamos obligados no solo a presentar el libro de IVA, sino que estamos obligados a presentar una contabilidad completa, con lo cual yo en el caso de las empresas sí que os recomiendo que acudáis a un gestor que esté especializado en sociedades para que os eche una mano. Igual cooperativas, fundaciones, o sea, todo tipo de figuras jurídicas complejas, yo os recomiendo que os asesoréis siempre. Tenéis que presentar una contabilidad completa, tenéis que presentar una conciliación bancaria. La conciliación bancaria es todo lo que tengo en el banco está contabilizado y viceversa, y si no está contabilizado tengo que justificar por qué eso no está contabilizado. Puede ser que yo que sé, un cliente me deba dinero, entonces yo tengo un derecho de cobro y justifico que tengo ese derecho de cobro y por eso tengo el apunte contable, pero no tengo el apunte bancario. Y además de la conciliación y la contabilidad, las cuentas bancarias no se pueden tocar. Y esto es súper importante porque los autónomos tenemos el mal vicio de todo el dinero que entra lo gestiono desde la misma cuenta y esto es un problema. Primero, porque cuando llegan los impuestos me llevo sorpresas, porque estoy gestionando un dinero que no es mío. Ya os decía, el IVA no es vuestro, el IVA yo os recomiendo que tengáis una cuenta independiente, así que conforme vayáis cobrando el IVA, sobre todo los que se dedican a servicios, que quizás los servicios son más caros y en la factura viene súper bien desglosado cuál es el importe de IVA, pues entonces ese dinero me lo llevo a otra cuenta y así trimestralmente el disgusto será menor porque el dinero ya está en la cuenta que corresponde. Y yo ya tengo ese dinero porque ya no he utilizado un dinero que no era mío. Entonces, como os decía, los autónomos tenemos el malicia de gestionarlo todo dentro de la misma cuenta. Entonces, primer disgusto, llega Hacienda y nos reclama un dinero que nosotros nos hemos gastado y que no era nuestro. Entonces, lo pongo aparte y ya ese disgusto me lo quito. Segundo, estoy mezclando mi dinero con el dinero de la empresa. Es decir, como allí está entrando dinero y yo tengo gastos, en vez de imputar los gastos del negocio, estoy imputando los gastos del negocio y mi compra del Mercadona. Y esto, primero, está mal porque no debería mezclarlos. Segundo, no me va a permitir tener un control eficiente de qué es lo que está pasando en mi negocio. Y tercero, no voy a tener clara cuál es la separación de gastos deducibles o no. Porque si tengo un restaurante, pues la compra del Mercadona, si es para el restaurante me la puedo deducir, si es para mi casa no. Pero si es como yo que hago consultoría, pues la compra del Mercadona no me la puedo deducir. Entonces lo correcto es que esté en una cuenta aparte. ¿Qué pasa con las sociedades? Que esto ya directamente está prohibido. O sea, la cuenta corriente del banco pertenece a la sociedad y yo no puedo tocar ese dinero porque ese dinero es de la sociedad. De hecho, en las sociedades obligatoriamente tiene que establecerse una nómina para las personas precisamente para que nadie esté tocando ese dinero. Entonces, yo os digo, si sois sociedades, yo os recomiendo que os sentéis con alguien y que os explique exactamente cuáles son vuestras obligaciones o que os enseñen a hacerlo o pagad directamente para hacerlo. Hay veces que creemos que determinados profesionales no tenemos que pagarles.
hacer un ejercicio de reflexión. El que sea muy manitas, pues a lo mejor arreglar la fontanería de su casa no le supone un problema, cambiar un grifo no le supone un problema. Pero la gran mayoría de las personas, cuando tenemos un problema con el coche, un problema con la electricidad de casa, con el grifo de casa, llamamos directamente a un profesional porque sabemos que si nosotros tocamos o sobran piezas o rompemos más cosas o seguramente no lo vamos a arreglar. Y es algo que tenemos muy interiorizado. Cuando vamos a comprar unos zapatos, a nadie nos da por hacernos zapatos en casa. Pagamos a un profesional para que lo haga, pues estamos pagando su conocimiento. Pues en el caso de las asesorías y de las gestorías y de los consultores, lo que estáis haciendo es pagar ese conocimiento. Entonces, si se os hace bola, sobre todo los que tengáis sociedades, yo os recomiendo que os busquéis un buen profesional porque os va a ayudar mucho, uno, a entender qué es lo que está pasando en vuestro negocio, dos, a vivir con muchísima más serenidad. En el caso de los autónomos, dependiendo de la complejidad de vuestras contabilidades, y cuando hablo de contabilidad, no hablo de contabilidad pura como en el caso de las sociedades, sino de cuáles son los movimientos que hay dentro de vuestra empresa. Yo, independientemente de que elijáis a un gestor o no, os recomiendo que conozcáis cuáles son vuestras obligaciones, porque dependiendo de la actividad vais a tener que presentar unos impuestos u otros, y es importante que tengáis el control de qué impuestos estáis pagando y qué poder de anticipación tenéis de previsión de poder decir, pues van a ser 3.000 y que yo no me lleve un disgusto. Entonces, os he puesto aquí los genéricos. El IVA sí o sí lo tenemos que pagar todos los autónomos, excepto los que lo tienen exento, que me parece que son profesionales médicos y formación no reglada. El resto todos tenemos que pagarla. El IRPF. ¿Os acordáis que os decía que en la nómina teníamos la parte de aportación a la seguridad social y retenciones? Pues el IRPF funciona exactamente igual que las retenciones de la nómina, exactamente igual. Tenemos un baremo anual y en función de ese baremo anual tenemos que pagar un X. ¿Cómo lo calcula la seguridad social, la Hacienda Pública? Porque realmente no, los autónomos hasta final de año no tenemos claro cuánto vamos a ganar. Cuanto mayor control de nuestras finanzas tengamos, mayor previsión vamos a tener, cuantos más años llevemos, mayor aprendizaje tendremos. Pues yo ya sé que más o menos al final del año voy a terminar en tanto, pero la realidad es que... Uy. ¿Me quieres hacer una pregunta o has abierto el micro sin querer? Que he abierto el micro sin querer. Ajá, vale. Pues en el caso de las retenciones de los autónomos, lo que se hace es una estimación que se regulariza en renta al año siguiente. Es decir, si soy un autónomo, y esto lo regula la actividad económica, el IAE, si soy un autónomo que estoy obligado a presentar dentro de las facturas la retención en más del 70% de mis facturas, pues entonces este modelo ya no lo tengo que presentar. Pero si tengo una actividad que no me obliga a meter esa retención dentro de las facturas, entonces Hacienda lo que dice es, vale, rendimientos netos, otra vez, cuánto he ingresado y cuánto me puedo deducir, y de eso me vas a adelantar el 20%. A final de año yo voy a hacer un cálculo y en función de mis tablas, pues si no tenías que llegar al 20%, pues en función de las tablas era solo un 12%, que generalmente está entre un 12, un 14, un 15, pues entonces la Hacienda Pública lo que hace es devolveroslo. En el caso de que la retención sea en factura, ya voy pagando, si estoy dentro de los 2 primeros años, el 7% lo deduzco, es decir, lo resto de la factura, y en el caso de los autónomos de más de 2 años, lo que deduzco es el 15%. Y no tengo que presentar este modelo porque ya lo estoy haciendo directamente dentro de la factura. ¿Qué tendré que hacer? Presentar un anual al final de año diciendo todo lo que he hecho. Aquí os he puesto los trimestrales, pero luego os he puesto también los anuales. Al terminar entraremos en un par de sitios. Cuando termine toda la presentación entraré en la Seguridad Social para enseñar lo de la calculadora, que es lo que os interesa, y entraré en la Hacienda Pública para que lo veáis también cómo se articula. Y entraré también en una aplicación que se llama Holded para enseñaros cómo presentar vuestros impuestos directamente desde vuestra contabilidad. En el caso de que una persona nos presente a nosotros una factura con retención, es decir,
estoy pagando una factura y en esa factura viene un negativo al 7% o al 15%, yo esa retención que no le he pagado al profesional, se la tengo que pagar a la Hacienda Pública. Y si me olvido de pagársela, no preocuparse que a final de año Hacienda me va a decir, oiga, que Pepe Pérez ha dicho que ha dejado de cobrar de usted 100 euros, así que me debe 100 euros y se lo va a recordar. Entonces es mejor que lo tengamos claro desde el principio. Entonces, si me llega cualquier factura que tenga una retención negativa, entonces automáticamente yo tengo que presentar el modelo 111 y pagar lo que me corresponda que no le he pagado en factura a Pepe Pérez. Y si además tengo un alquiler de un local, pues probablemente esté pagando, o sea, esté deduciendo igual en la factura que me está haciendo el propietario del alquiler, me llega un negativo del 19%, está actualmente ese 19% yo se lo tengo que pagar a la administración en el modelo 115. En el caso de los anuales, aquí os he puesto cuáles son informativos. Que sean informativos no quiere decir que no tenga que presentarlos, o sea, los tengo que presentar sí o sí, pero son a título informativo, no se pagan. Los que sí se pagan sería la declaración de la renta, si me sale a pagar, si he estado dentro de los márgenes, pues si es a retención en factura, menos del 15%, y si es sobre rendimientos, menos del 20%, la Hacienda Pública me va a pagar a mí, me va a hacer la devolución de la renta. Pero si he superado esos márgenes, yo voy a tener que pagarle a la Hacienda Pública. Os he buscado un tutorial de cómo se ha presentado la renta de este año, pero recordad que la renta cada año van cambiando cosas y además cambian sobre todo a nivel de deducciones autonómicas. Entonces, si vais a buscar el tutorial el año que viene, lo mismo. Si no os aclaráis, hacerlo con un profesional, porque además Hacienda abre cita previa para ayudarnos a todos con los borradores, pero si vais a buscar un tutorial, aseguraros de que sea de ese año, porque cada año van cambiando cositas y entonces lo que me sirve para un año no me sirve para otro. Aquí os lo he puesto más que nada para que veáis cómo es la plataforma y que antes era muy farragoso y muy complicado y ahora simplemente es ir validando datos, irme asegurando de que realmente lo que está poniendo es correcto. Cosas que tenemos que tener en cuenta los autónomos. Pues lo que os decía, si yo me estoy deduciendo en factura el 15% y yo he emitido a lo largo del año 10 facturas con ese 15%, me tengo que asegurar que en mi borrador de la renta aparezcan esas 10 facturas al 15%. La parte de rendimientos económicos. Si me falta alguna, pues llamo al cliente de turno. Oye, mira, que Hacienda dice que tú esto no lo has pagado. Entonces, esa persona paga Hacienda y a mí se me actualizará, ¿vale? Entonces, es importante que esto lo hagáis cuando se abre la convocatoria de autónomos, que sepáis que no tenéis el mismo plazo que las personas asalariadas, digamos. El vuestro empieza un mes después, pero sí que es importante hablar con los clientes. Oye, acuérdate que te mandé facturas con retención, recuerda que tienes que haberlas pagado, porque si no me va a faltar en la declaración de la renta. Entonces, este saldrá a pagar o no. El modelo 390 es el anual de IVA, que es el resumen de todo lo que habéis pagado de IVA. Y lo que hace Hacienda es cotejarlo, ver que realmente los trimestrales que habéis ido pagando pues tienen sentido con lo que decís que habéis pagado anualmente. La declaración de operaciones de terceros del modelo 347 es las operaciones superiores a 3.000 euros y tenéis que presentarlas los dos. Es decir, si yo os he facturado el volumen anual por más de 3.000 euros, yo voy a tener que decir que he hecho eso, que os he facturado más de 3.000 euros a un único cliente, no en general, a un único cliente. Yo, María José, le he hecho facturas durante todo el año y eso han sido 5.000 euros. Pues yo presento un modelo diciéndole que a María José le he facturado 5.000 euros y María José presenta el modelo diciendo que ella me ha pagado los 5.000 euros. Es por la ley de blanqueo de capitales y lo que hace Hacienda es cruzar de esa manera que lo que dice una persona es lo mismo que dice otra persona. Esto con la factura electrónica también se extinguirá porque en el momento, daremos otra formación de factura electrónica, en el momento en el que entre en vigor ya totalmente la factura electrónica, pues entonces todos tendremos que subir las facturas a un portal para que realmente Hacienda pueda cruzar, que lo que está diciendo uno es lo que está diciendo otro y es verdad y nadie se está llevando el dinero de nadie. Y el resumen de retenciones es si hago retenciones en factura de alquileres, pues entonces aquí hago el resumen de todas las retenciones que he pagado.
Luego tengo el 190 sería para las retenciones personales y el 180 para las de alquileres, y el impuesto sobre actividades económicas, ojalá lo tengáis que pagar todos, porque eso supone que tenéis ingresos por más de 1 millón de euros. Entonces, nada, ojalá sea el caso. Me voy a salir un momento de la presentación y me voy a ir a un sitio que me interesa. Os voy a compartir la pantalla desde otro lado y os voy a enseñar a presentar vuestros impuestos directamente. Yo os enseño en software, me da igual el software que utilicéis, porque casi todos os van a permitir hacerlo. A mí me gusta este porque, como os decía, va a entrar en vigor la factura electrónica en breve, y cuando tengamos que hacer la factura electrónica, yo las pruebas que he hecho, ahora volveré a verlo, volveré a probarlo de nuevo para la formación que hagamos. Pero sí que es verdad que desde la plataforma hay veces que me da error y los softwares lo que hacen es generar esas facturas sin error. ¿Cuál es la diferencia con las facturas normales y las facturas electrónicas? Las facturas normales es la factura que emitimos desde un Excel, desde un Word, desde cualquier otro sistema en un PDF, y la factura electrónica lo que lleva es una codificación, un código, que lo que hace es que es compatible en la lectura automática dentro de la propia administración. Entonces, bueno, aquí tengo como una empresa ficticia a la que le he metido una serie de ventas. Lo que os decía, me gusta este software porque está hecho en España por españoles, con lo cual están siempre al día de las normativas. Entonces sí que es cierto que fueron como de los pioneros en poner la factura electrónica, y el sistema es bastante simple. Si yo abro cualquier factura, ya os digo, son todas facturas ficticias, pero nos sirven para entender. Eso es lo que os decía, pues en esta factura la base imponible sería de 1.000 euros, el IVA sería del 21% y la retención profesional sería del 15%. Y si necesitara la factura electrónica, podría generarla directamente desde aquí. Entonces aquí metería los datos y me descargaría el fichero que yo tendría que subir dentro de la administración. Entonces, por eso me gusta este software. Lo realmente importante, que es lo que os interesa, y yo os digo, esto independientemente de que tengáis gestoría o no, yo creo que es imprescindible que lo hagáis todos. Os calcula en función de los ingresos que habéis metido aquí. ¿Vale? Aquí hemos metido distintos ingresos en distintas fechas para que podáis ver todos los trimestres. Aquí tenéis una serie de gastos deducibles, que también he metido un alquiler con retención para que pudierais ver la retención de alquiler. Os permite hacer compras recurrentes, es decir, yo la factura del teléfono va a ser siempre la misma y la factura del alquiler va a ser siempre la misma. Entonces lo que hago ya es configurarla para que todos los meses automáticamente se haga sola. Y si eso se hace solo, los impuestos me van a reflejar los datos solos. Lo puedo hacer con las ventas y con los ingresos. Entonces, si yo me voy a la parte de impuestos, que es lo que quería enseñaros, aquí me va a dar, en función de lo que yo le estoy metiendo, del tipo de facturas que le estoy metiendo, me va a dar automáticamente los modelos que tengo que presentar. Con lo cual ya no tengo que pensar qué modelos tengo que presentar, porque automáticamente está extrayendo el dato de la factura y me lo está diciendo. Si me voy al modelo 115 y aquí no hago nada y le doy a generar el PDF, me genera el modelo me genera el modelo, un segundillo, que yo tendría que pagar a la hacienda pública. ¿Veis?
me dice la base de retención del alquiler, teníamos una factura de 500 euros, con lo cual aquí tengo la factura de 500 euros y la retención es de 95, con lo cual el resultado de ingresar es de 95. Y yo no he hecho absolutamente nada, sino que me lo ha cogido directamente de la generación de la factura de compra, que además ya la he hecho automáticamente. Con lo cual, si yo, ahora porque estamos a 16 de octubre y estamos a punto de pagar el trimestre el día 20, pero si fuese, me lo invento, el 15 de agosto, ¿vale? Yo podría tener ya la estimación de lo que voy a pagar sin necesidad de esperarme a nada, ¿vale? En el caso del modelo 130, exactamente lo mismo, no tenéis que hacer nada. Sí, si hubiese metido una factura tendría que darle a actualizar, pero me va a generar igual. Otro modelo donde me dice cuáles son los ingresos, cuáles son los gastos y cuál es el 20% directamente. Entonces yo no tengo que hacer cálculos extraños. Ya os digo, independientemente de que os haga los papeles la gestoría, que me parece fenomenal y además yo soy muy fan de pagar a un profesional, esto, saberlo y poderlo cotejar con la gestoría y que la gestoría me diga, oye Ana, imaginaros, en el primer trimestre, oye Ana, que tienes que pagar 1.000 euros de IVA, en este caso. Aquí podéis identificar cuál de los impuestos estáis revisando, ¿vale? Pues en el caso del IVA me dice, oye, son 1.000 euros. Entonces yo le puedo decir a la gestoría, oye, mira, yo mis cálculos son 228. ¿Podemos ver qué es lo que estás presentando tú y qué es lo que estoy presentando yo? Y así vemos cuál de las dos tiene el error. Pues si lo tiene ella, ella lo corrige y yo no me llevo el susto. Y si lo tengo yo es porque ella tiene alguna factura que yo no he introducido dentro de mi sistema y me aseguro de que esté todo correctamente. En el caso de que quisiera presentarlo, bueno, ya vemos el IVA también, que sería exactamente igual, no tengo que hacer nada, o sea, solo tengo que generarlo. Lo puedo generar como borrador y puedo presentarlo directamente. Este tarda un poquito más porque tiene más datos, tiene más cálculos que hacer, pero lo mismo, me lo genera. Y me hace todos los cálculos sin necesidad de que yo haga nada. Aquí hay mucho cero porque tiene muy poco cálculo, ¿vale? Pero me hace todos los cálculos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Está aquí, ¿vale? El total a deducir, el resultado final es este. Entonces, ¿qué me sucede a mí? Uno, que tengo el control todo el tiempo de lo que está sucediendo. Es distinto porque está me da automáticamente el último trimestre. Por eso no son los 200 y pico, ¿vale? Y puedo decirle si quiero que sea borrador, si ya está listo porque ya está el ok o si ya está presentado. Lo puedo presentar directamente desde aquí, puedo vincular el certificado electrónico aquí o generarlo e irme a la página correspondiente de la Hacienda Pública para que yo subirlo. O sea, este me da un modelo totalmente validado que yo subo a Hacienda y lo presento. Ya os digo, ¿os da miedo, os da inseguridad, os da lo que sea? Que lo entiendo perfectamente. Por lo menos conocer cuáles son los impuestos que tengo que presentar, que me los dice automáticamente mi contabilidad. Y segundo, conocer los importes para poder validar lo que la gestoría me está diciendo, si es cierto o no es cierto. Y por último, que para mí es lo más importante, poder prever siempre qué es lo que está sucediendo. La herramienta es más grande, tiene informes, tiene análisis, tiene predicciones, pero ya os digo, simplemente con el hecho de poder consultar cuáles son los impuestos que tengo que pagar, para mí ya merece la pena. Y en su plan gratuito, si no tenéis muchas facturas, es más que suficiente. Y yo que utilizo una versión de pago porque ya sí que necesito más cosas, me parece que pago 18 euros, o sea que tampoco es así un despropósito, ¿vale? Aquí veis analíticas, podéis hacer lo que queráis, pero ya os digo, con que simplemente metáis ventas, compras y sepáis los impuestos y sepáis que desde aquí podéis presentarlos, ya está. Y esto sí que me parece importante e interesante, sobre todo por
por tener el control, que es que muchas veces tenemos como esa sensación con la gestoría de si los llamo molesto, si pregunto según qué cosas, pues a lo mejor no tienen tiempo de darme toda la información que necesito, o el disgusto de, es que me estás diciendo que eran 3.000 y yo esos 3.000 no sé de dónde salen. Entonces, bueno, tener una herramienta de gestión que os diga todo el rato cuánto tenéis que pagar y qué es lo que tenéis que pagar, me parece súper importante. Elegid la que queráis, hay varias, hay un montón. Yo os enseño la que a mí me funciona. Si queréis presentarlo directamente desde Holded, como os decía, tenéis que conectar el certificado digital o cuando veamos la parte del certificado digital también os enseñaré lo de la clave PIN. Hay dos opciones para conectarse a la administración pública. Hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Más o menos? ¿Bien? Vale. Bien, bien. Aquí os he puesto los dos principales paso a paso, ¿vale? Que es el IVA y el IRPF. Y gracias Marta, otra de las cosas que os suele pasar muy a menudo es, pues eso, como no tengo control y no es reproche, es algo que nos ha pasado a todos, sobre todo los primeros años. Yo también he tenido mi momento de llamarme la gestoría y decirme, son 3.000 y yo, ¿cómo que son 3.000? No puede ser 3.000. Yo pensé que era mucho menos y también he pasado por pensar que el dinero era mío y todo ese tipo de cosas. O sea, no preocuparse porque nos ha pasado a todos. Entonces, cuando pasa eso, pues la administración pública, que es muy sabia, dice, no te preocupes, puedes aplazarlo. Tú no me puedes pagar ahora, lo único que no podéis aplazar son las retenciones, pero lo que es los impuestos generales os pone un cómodos plazos para que paguéis, porque de aquí no se escapa nadie. Y os lo pone muy fácil para que realmente, a pesar de llevaros el disgusto de son 3.000, no estéis como muy agobiados. Podéis ponerlo en muchísimos plazos. Entonces, hay dos maneras de solicitar el aplazamiento. O directamente en el impuesto, si ya sabéis que no podéis pagarlo, pues directamente cuando lo estáis tramitando, si lo estáis tramitando vosotros, ya os da la opción de aplazarlo, o directamente entrando en los aplazamientos de deuda de la Hacienda Pública. Cosas que tenéis que saber que son súper importantes. La primera, menos de 30.000 euros no os van a pedir aval. Es decir, menos de 30.000 euros, el trámite es automático al punto de solicito el aplazamiento y generalmente en el mismo día, si no hay cosas raras, en el mismo día la Hacienda Pública me manda un mensaje y me dice, oye, que sí, que te he concedido el aplazamiento y te doy el desglose del aplazamiento. En función de los plazos que le hayáis pedido, pues os da el desglose. Va a tener intereses, es verdad que no es tan caro como un banco, los intereses son pequeñitos, pero que sepáis que vais a tener unos intereses. O sea, cada mes generalmente lo que va a pasar es que esté domiciliado en el banco, entonces os va a llegar, si tenéis activadas las notificaciones con la Hacienda Pública, os va a llegar un mensajito por SMS o un mensaje por correo electrónico diciéndoos que, pues, en función de cuándo lo hayáis puesto, el 5 o el 20 que os va a llegar, vuestro siguiente plazo del aplazamiento por tanto importe. Y veréis que ese importe no es fijo, que va variando porque va en función de los intereses. Funciona igual que un banco. O sea, en el banco, cada mes, aunque en el banco paguemos 350 euros, si miráramos el desglose, veríamos que una parte es de intereses y otra parte es de capital y que la parte de intereses se va moviendo conforme nos vamos acercando al finalizar la deuda. Es decir, cada vez pagamos menos intereses porque pagamos al principio muchos intereses y al final muy poquitos y pagamos cada vez más capital porque al principio pagamos muy poquito capital y luego pagamos mucho capital. En el caso de la Hacienda Pública lo que hace es que la cuota no es siempre la misma, la cuota va creciendo porque los intereses van variando en función de los meses. A menos meses, menos intereses, a más meses, más intereses. Entonces puede ser, me lo invento, que empecemos pagando 193 euros y que terminemos pagando, y lo hemos puesto a 12 meses, 200 euros. Pues es por esto, es por los intereses. Entonces presentáis la solicitud. Dentro de la solicitud, dentro de los datos que os va a pedir el dato del número de expediente del impuesto que queráis aplazar, que esto os lo da el propio modelo y lo pone arriba, y os va a preguntar, pues eso, en cuántos plazos queréis hacerlo, y tenéis dos maneras de hacerlo. Lo podéis pagar en distintos plazos o lo podéis aplazar completamente a una fecha. Si yo sé
me lo invento, pues en el caso de los autónomos estacionales, ¿no? Que trabajáis por temporadas. Si yo sé, yo qué sé, pues ahora en enero me ha llegado un pago de 2.000 euros. Me dice la gestoría, oye, que son 2.000 euros. ¿Qué hago con estos 2.000 euros? ¿Pago o no pago? Y tú le dices, no, es que no los tengo, porque por el invierno ha sido muy malo y no los tengo. Pero sé que voy a arrancar la temporada, la voy a arrancar en mayo y que en julio yo voy a tener esos 2.000 euros. Entonces no quiero estar pagando plazos porque esto me desbarata. Bueno, pues entonces le digo a la gestoría, lo hago yo, oye, pónmelo que en agosto yo pueda pagar los 2.000 euros porque ya seguro que los voy a tener. Entonces lo que hago es marcar un solo pago y la Hacienda Pública pues en agosto me va a mandar una domiciliación por esos 2.000 euros. ¿Vale? Ya os digo que es rápido y eficaz. Sobre todo porque nos despreocupamos. Incluso aunque nos olvidemos de que tenemos la deuda aplazada, Hacienda se encarga de recordarnos, además con margen, con días, es decir, pues yo qué sé, si tenéis que pagar al día 20, pues a lo mejor en torno al 15 ya os está mandando un mensajito de amor, te recuerda que tienes un plazo pendiente conmigo. Y entonces no os va a dar la opción y tenéis ese margen de esos 5 días, pues oye, a lo mejor juntar los 2.000 euros, os hace cuesta arriba, pero juntar los 200 que tenéis aplazados, pues sí. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, no es solo para los impuestos que presento ahora en este trimestre. Si tenéis un requerimiento de impuestos, también lo podéis aplazar. Es decir, si por lo que sea yo tenía que pagar un impuesto y no lo he pagado, porque se me ha complicado la vida y no he podido pagarlo, puedo negociar con la Hacienda Pública y pedir lo mismo, tramitar el aplazamiento y ya está. ¿Vale? Y si tengo otras deudas, pues bueno, en situaciones muy complejas, quizás me tenga que desplazar a la Hacienda y hablar con ellos y renegociar deudas, pero la Hacienda Pública siempre está por la labor de cobrar, con lo cual, como siempre está por la labor de cobrar, siempre está por la labor de ayudar a que podáis pagar en plazos, en una cuota o como sea. Ya os digo que la excepción es el pago de las retenciones. Las retenciones no se pueden aplazar. En el caso, aquí terminaríamos Hacienda Pública General, que sepáis que los organismos funcionan a nivel nacional, a nivel regional autonómico o a nivel local. Dependiendo de las cosas que queramos hacer, vamos a tener que hacerlas en una administración o en otra administración. Cosas generales como la seguridad social y el pago de impuestos, que es algo que se articula a nivel nacional, lo vamos a hacer o en la página de la Seguridad Social o en la página de la Hacienda Pública. Pero hay determinadas cosas que son específicas de las regiones o de los ayuntamientos. Trámites de licencias. Las licencias las dan los ayuntamientos. Entonces, yo no voy a encontrar ninguna página de la Administración Nacional, puedo encontrar páginas informativas, pero ninguna me va a tramitar una licencia para yo abrir un restaurante en mi barrio a nivel nacional, porque es algo que regula el ayuntamiento directamente. Esto es un tema de competencias. Quien tenga las competencias va a regular los distintos derechos y obligaciones. Entonces, es importante que conozcáis que sí, que los impuestos se pagan a nivel nacional, pero que hay una serie de obligaciones que vais a tener con vuestra región o con vuestro ayuntamiento y que eso también lo podéis hacer directamente desde la administración local. Entonces, me voy a repetir muchas veces, voy a insistir muchas veces, porque es que a veces como que nos da miedo llamar al técnico de turno, pensamos que el técnico de turno nos va a cobrar, pero el técnico de turno está ahí sentado para echarnos una mano en este tipo de cosas. Entonces, si yo quiero abrir un negocio en una población, lo que tengo que hacer, un negocio físico, que es el que va a tener sobre todo este tipo de tasas. Si yo quiero abrir un negocio físico, un bar, un restaurante, una tienda, lo que sea, un hotel, lo que sea, me voy a hablar con el técnico y, oye, ¿qué requisitos tengo que cumplir primero? ¿Y qué requisitos tiene que cumplir el local donde yo quiero poner este negocio? Porque a lo mejor yo quiero montar un restaurante, la normativa de restaurantes
es bastante restrictiva en cualquier ayuntamiento por el tema de ruidos y salidas de humos. Entonces, el técnico de turno me va a decir exactamente qué requisitos tiene que cumplir el local, porque a lo mejor yo creo que en el local de debajo de mi casa, que me va maravilloso porque está cerca de mi casa, porque tiene mucha luz y tiene una terraza preciosa, yo puedo montar un restaurante y resulta que o el edificio es espacio protegido, o él no tiene salida de humos, o tiene una política de reducción de ruidos, por lo que sea. Entonces, yo allí no puedo poner el restaurante. El hecho de que las cosas se pueden hacer físicamente no quiere decir que tengamos derecho a hacerlas. Y esa normativa, quien la conoce es el técnico del ayuntamiento de la entidad. Entonces, es súper importante que en función de lo que vayáis a hacer, os informéis. Entonces, bueno, vais y habláis y os dicen, vale, pues en este local sí que puedes poner un restaurante. Y para poner el restaurante, pues tienes que hacer una solicitud de licencia de actividad, tiene que venir un arquitecto para hacerte un proyecto técnico para ver que realmente a nivel de arquitectura se cumplen los requisitos de la licencia de actividad y tienes que pagar X tasas para poder abrir tu restaurante. Pues la información veraz y actualizada os la va a dar el técnico, pero es cierto que hay una serie de trámites que los podéis hacer directamente con el ayuntamiento. El pago de las tasas lo podéis hacer con el ayuntamiento. Y es tan simple como iros a la página del ayuntamiento local, que todas son diferentes, pero sí que es verdad que la sección de trámites siempre suele poner generalmente trámites. Entonces, os vais a la sección de trámites o carpeta ciudadana o carpeta fiscal, que son más o menos los 3-4 nombres que se barajan en todos los ayuntamientos, y allí os va a permitir con vuestro certificado electrónico hacer todos los trámites que necesitéis. Pues eso. Y los trámites personales, pues eso, el pagar mi IBI, el pagar el impuesto de circulación del coche, el pagar determinadas multas, todo eso también lo voy a poder hacer desde allí. Con lo cual, en un clic, lo suyo es que tengáis activadas las notificaciones para que os lleguen automáticamente. Truquito de las notificaciones, si os llegan por la tarde, abrirlas al día siguiente. Pues las notificaciones cuentan a partir del día siguiente de la comunicación. Entonces, bueno, ya que os ha llegado el susto del mensaje de amor por la tarde, de tiene una notificación del ayuntamiento, pues bueno, esperaros al día siguiente y así tenéis todo el día para procesarlo y cuenta a partir del siguiente, ¿vale? Y si es viernes, pues esperaros al lunes. Pero bueno, cogéis, os activáis las notificaciones y sí que es cierto que si os llega la multa directamente, pero además si sabéis que en el caso de las multas generalmente suelen estar bonificadas al 50%, pues podéis hacer el pago directamente desde allí. Y en el caso de la tasa, si estáis tramitando la licencia de actividad y os hace falta una tasa, pues antes era, me tengo que ir a lo mejor, pues la licencia la tengo que tramitar en esta oficina y la tasa la tengo que tramitar en la otra y me tengo que desplazar y perder toda una mañana, y en este caso es, pues pincho, pago la tasa y con el número de código que me da la tasa me voy a la licencia, se lo pongo y lo hago todo en media horita. Fácil, sencillo. Vale. Cuando hagáis pagos, os va a permitir, para los que tengan resistencia, y lo entiendo, además con todo el tema de phishing y de robo de datos y tal, entiendo. Cosas que tenéis que tener en cuenta. Si vais a hacer un pago, o sea, no os creáis nada de los enlaces que os llegan por SMS. Tienes una multa, llega un mensaje, un SMS de la DGT, tienes una multa que tienes que pagar. Esto no va así. O sea, las notificaciones son oficiales. Las notificaciones que os hagan de cualquier tipo, aunque os lleguen por SMS o os lleguen por correo electrónico, porque tengáis activadas las notificaciones, os van a decir que entréis dentro de la sede electrónica de la administración, que os autentifiquéis con vuestro certificado electrónico, y una vez que estáis dentro, autentificados con vuestro certificado electrónico, entonces vais a acceder a la notificación. Ninguna administración pública, ningún banco, nadie os va a decir a través de un SMS, pincha en este enlace para verlo. Nadie. Entonces, entiendo la resistencia a pagar este tipo de tributos a través de la administración pública, pero que sepáis que el entorno es muy seguro porque os tenéis que autentificar con vuestro certificado electrónico. Es una de las cosas que garantiza, es que los datos de vuestras tarjetas se quedan encriptados.
Desde hace muchos años existe una normativa en la que la sede, cualquiera, la sede electrónica de cualquier comercio electrónico, lo que sea, cualquier transacción segura que hagáis a través de Internet con vuestros datos de tarjeta, el comercio no puede verlo. ¿Esto qué quiere decir? Que la entidad solo ve los 4 últimos dígitos de vuestra tarjeta, con lo cual podéis hacer el pago de forma segura. En el caso de la administración, además, os da una serie de opciones. Podéis pagarlo por tarjeta, podéis pagarlo por transferencia. Hay algunas que incluso se han actualizado y permiten pagar determinadas cosas por Bizum. Podéis pagarlo por domiciliación bancaria, ¿vale? Pero que sepáis que el pago siempre es seguro. Es decir, si yo entro en una administración y me pide la autentificación del certificado electrónico, estoy en un entorno seguro y puedo hacer el pago con confianza, ¿vale? Si me llega un SMS de págame esto por aquí, eso es mentira. Eso es mentira porque eso no es un entorno seguro. Igual que si os llaman por teléfono. Que tiene una deuda con Hacienda y tiene que pagar. No, señor. Hacienda Pública me manda un correo de amor con todo el desglose de lo que yo tengo que pagar y yo entro con mi certificado electrónico y puedo ver que realmente eso es así. A mí que no me llame ningún señor, que yo a los señores no les contesto. Sobre todo cuando me llaman para reclamarme cosas que no tiene veracidad de ningún tipo. Entonces, bueno, que sepáis que los pagos son seguros y además os obliga a hacer la firma con el certificado digital. O sea, no solo encripta los datos de la tarjeta, sino que además el entorno para firmar de confirmación es seguro. Y obtenéis el justificante con el que podéis hacer el resto de los trámites que necesitéis. ¿Qué nos puede pasar también? Que necesitemos hacer modificación de datos, porque he cambiado de actividad, porque me voy a dar de baja temporalmente porque cierro durante 2 meses, porque quiero ampliar mis actividades, por lo que sea, ¿vale? Pues entonces tengo la opción de, dentro de la agencia tributaria, donde gestiono el modelo 036, el 037, pues entonces accedería a otro que es el 030 y dentro del 030 lo que hago es actualizar mis datos. Ahí también puedo cambiar mi domicilio fiscal, si lo he cambiado, cambiar mis datos de contacto, pues yo qué sé. Yo os recomiendo, y os lo digo porque me ha pasado, yo he tenido distintas marcas a lo largo del año y generalmente he puesto porque como la que más uso es mi correo profesional, he puesto mi correo electrónico profesional. ¿Qué me pasó una vez? Que cerré el negocio, cerré los correos electrónicos y las notificaciones me estaban llegando a ese correo electrónico. Entonces yo recomiendo que tengáis un Gmail, aunque solo sea para esto, y que todas las notificaciones las tengáis en un correo genérico que sepáis que no vais a cerrar, pero que vais a consultar. O sea, tenerlo en uno genérico que no miréis no sirve de nada. Porque la Hacienda Pública, si no se encuentra, cuando pasa X tiempo, da las cosas por notificadas. Entonces os puede llegar la sorpresita con requerimiento. Y esto es más doloroso, ¿vale? Esto es, pues como no lo hemos encontrado, pues le hemos puesto una multa y se entera cuando le llega la carta certificada a casa. Y el disgusto es más grande que si me entero por una notificación, porque la notificación probablemente el recargo sea pequeñito, pero el requerimiento probablemente el recargo sea más gordo. Entonces yo os recomiendo eso, que tengáis un correo, un Gmail donde no metáis suscripciones de basura y cosas de estas, sino que sea un Gmail de cosas personales donde pongáis este tipo de notificaciones. ¿Vale? Entonces si queréis hacer pues eso, el cambio del correo electrónico, el cambio de teléfono, el cambio de dirección, el cambio de actividad, cualquier cambio que necesitéis a nivel de datos censales, lo podéis hacer con el modelo 030. El día que veamos el tema de las situaciones, una de las cosas que os va a pedir la Hacienda Pública o la entidad con la que tramitéis la subvención es vuestra situación censal, ¿vale? Hay un montón de certificados que podéis hacer con la Hacienda Pública dependiendo de lo que necesitéis. Entonces, en este enlace están todos y cómo solicitarlos todos. Entonces, es súper importante porque cuando os piden, ya hay entidades o ya hay subvenciones que os dicen, si marcas esta casilla, autorizas a que consultemos tus datos. Entonces, hacen ellos la comunicación con la administración correspondiente y la administración correspondiente avisa de la situación que tenemos. Pero hay otro tipo de entidades que exigen que presentemos un certificado y ese certificado, generalmente como la vida laboral, tiene que estar actualizado a día de hoy. No me sirve el certificado
de hace un año, porque en ese certificado se ven todas las altas y todas las bajas de actividades que yo he hecho a lo largo de los años y la situación de hoy. Porque si para pedir esa subvención o esa ayuda yo necesito que mi actividad sea X de industria, por ejemplo, y hace un año que me di de baja en la actividad de industria, pues entonces ese certificado lo que dice es que yo ya no tengo derecho a esa ayuda o a esa subvención porque yo ya no entro dentro del rango de esas actividades, ¿vale? Entonces es importante que sepáis que uno, en el apartado anterior puedo modificar los datos y dos, que aquí puedo emitir los certificados que certifican cuáles son las fechas de esos datos. Pero ya os digo, hay un montón de cosas en las que vais a tener que estar dados de alta previamente a hacer el trámite. El día que os cuente lo de las subvenciones os lo explico un poquito mejor. Pero sí que es conveniente leerse primero el BOE de turno o la norma de turno o la solicitud de turno para ver cuáles son los requisitos, porque va a haber requisitos que necesitemos que estén hechos previos a la solicitud. Entonces, el certificado, primero hago la modificación y luego emito el certificado y entonces realizo el trámite. Si lo hago al revés, ya no me sirve. Y por último, a lo mejor, esperemos que no, pero a lo mejor tenéis que solicitar la baja de autónomo, que sea porque os ha tocado la lotería y ya estáis forradísimos o porque os vais a jubilar y lo vais a pasar estupendamente bien. Al igual que el alta, tengo que hacerlo en la Hacienda Pública y tengo que hacerlo en la Seguridad Social, pues en el caso de la baja me pasa exactamente lo mismo. Tengo que hacer la baja en Hacienda y tengo que hacer la baja en la Seguridad Social y el trámite sería exactamente igual, pero a la inversa. En vez de marcar alta, marco la baja. Y este trámite es imprescindible para poder hacer la prestación por desempleo. Como os decía, hay como una creencia popular de que los autónomos no tenemos derecho a paro y eso es mentira, ¿vale? Sí que tenemos derecho a paro. Funciona exactamente igual que el paro de los desempleados en el sentido de que va por base de cotización. Cuanto más haya cotizado, más derecho a paro tendré. Cuanto menos haya cotizado, menos derecho a paro tendré. Pero funciona exactamente igual. En este caso, así como os digo que para conocer cuáles son vuestras obligaciones, qué impuestos tenéis que presentar y cómo se articula vuestra actividad, que consultéis a un profesional, en el caso de las bajas con quien tenéis que hablar es con la mutua. Entonces, si estáis preveyendo que por lo que sea tenéis que cesar actividad, os he puesto todos los supuestos en los que podéis dar de baja, ¿vale? Pues eso, que ya no tengáis ingresos, que haya un motivo técnico que ya no podéis ejercer vuestra actividad, o sea, que haya un cambio sustancial, pues yo que sé, una causa mayor. Pues si estáis preveyendo, sobre todo en el caso de los ingresos, en el caso de los requisitos técnicos, de que ya no voy a poder ejercer mi actividad por lo que sea, me voy a la mutua y que la mutua me informe exactamente de todo lo que necesito. Los trámites de baja tienen que ser previos a la solicitud, obviamente, ¿vale? Y tiene que estar justificado. Es decir, yo tengo que justificar el cese de la actividad. Entonces, quien mejor me va a informar va a ser la mutua, porque la mutua me va a decir exactamente qué es lo que tengo que presentar, ¿vale? Y exactamente igual que la prestación por desempleo para asalariados, pues va por tramos. En función de lo que haya cotizado, tengo derecho a más o menos meses de prestación por desempleo. Los importes de presentación de la prestación por desempleo funcionan exactamente igual que en el caso de los asalariados y es porcentaje de base de cotización. Por eso os he hecho la reflexión al principio de que no nos roban y de que cuanto más paguemos, estos importes mayores serán, porque lo que estamos pagando de cuota de autónomo está regulando esto. Entonces, es interesante no ir siempre a mínimos. Yo sé que hay épocas del año que es imposible no ir a mínimos, ¿vale? Porque son épocas complicadas, pues vueltas al cole, después de Navidad, o sea, hechos puntuales a lo largo del año que se nos hace cuesta arriba al mes, pero intentad en la medida de lo posible no quedaros al mínimo, porque el día que necesitamos esa hucha, cuanta más hucha hayamos hecho anteriormente, mejores van a ser estas prestaciones, ¿vale?
Aquí os he puesto todos los pasos que necesitáis para solicitarlo, pero yo os digo que lo vais a tener que hacer con la mutua y el plazo de resolución es de 30 días en función de lo que hayáis dicho. Y las causas son por reducción de entre el 10 y el 30% de la actividad económica del mismo periodo en el año anterior, por motivos técnicos o productivos. Tengo una fábrica de zapatos y resulta que ya no encuentro operarios, ya no me hacen los repuestos de las máquinas y ya en mi ciudad ya no se compran estos zapatos. Pues es que técnicamente, productivamente, es que ya no puedo fabricar zapatos. O sea, ya es que me ponga como me ponga, o cambio de actividad, o me dedico a otra cosa, o me encomiendo a la lotería. Pues eso es un motivo técnico productivo. Fuerza mayor, pues lo hemos visto muchas veces, desgraciadamente, desastres naturales, o porque me han quitado la licencia para hacer la actividad. Pues esto, tengo un restaurante y en cumplido normativa me lo han precintado y me lo han cerrado. Pues entonces me doy de baja hasta que lo resuelva. ¿Vale? Y por último, que esto es algo de lo que nadie habla y que me parece que es súper interesante, es farragoso y complicado, pero para el que quiera meterse, os he metido todos los vídeos de cómo hacerlo, la plataforma de contratación del Estado, licitaciones públicas. Antes los contratos se articulaban directamente a través de las entidades con los organismos, o sea, a través del perfil de contratante de cada una de las administraciones. En el apartado del perfil del contratante, el ayuntamiento, la entidad regional o la entidad estatal decía, bueno, pues el que quiera optar a un contrato de licitación pública puede hacerlo de esta manera. Desde hace unos años, con la ley de transparencia, se ha ido centralizando y ahora todo está en la plataforma de contratación del Estado. Con lo cual, allí podéis ver qué es lo que están ofreciendo en contratos mayores y menores, tanto los ayuntamientos como las administraciones regionales como las administraciones estatales, ¿vale? ¿Qué es lo que están ofreciendo a nivel de contratación del sector público? ¿Esto qué quiere decir? Cuando se hace una carretera en vuestra ciudad, la carretera, que también es una leyenda urbana, porque antes, hace muchísimos años era así, pues me lo hace el primo del cuñado. Pues esto ya no funciona así. Si yo ya ahora tengo una empresa de contratos, ¿qué hago? Me dedico a hacer carreteras, pues entonces lo que hago es entrar en la plataforma de contratación del Estado y veo qué licitaciones hay para carreteras y me puedo presentar con mi empresa de Mallorca, en Madrid si quiero, al concurso público si doy los requisitos. Y esto se da desde carreteras hasta formaciones, hasta servicios de paquetería, lo que queráis, ¿vale? Os lo voy a enseñar, me voy a salir de aquí. Y es súper interesante para aquellos que estáis habituados a trabajar con entidades públicas, pues que sepáis que existe esta opción, y para los que no estáis acostumbrados a trabajar con entidades públicas, que sepáis que existe esta opción. Tenéis que estar dado de alta como usuarios, ¿vale? Aquí está el perfil de contratante de cuáles son los requisitos por entidades, tendréis que buscar aquí, y aquí las publicaciones. Es un poquito farragoso al principio, porque es verdad que esta es de las que no está actualizada, pero sí que es cierto que es muy útil para aquellos que estáis acostumbrados a trabajar con entidades públicas a nivel de contratación. Aquí podéis ver todas las agencias regionales que hay. Yo voy a poneros la del Gobierno de las Islas Baleares, pero yo vivo en Baleares, y esto es todo lo que hay ahora mismo activo. Entonces, bueno, aquellos que queráis empezar a trabajar con entidades públicas y que no supierais cómo ganaros a ese cliente, que sepáis que se articula a través de esta plataforma. Y por último, voy a entrar en las de la Seguridad Social y en las de la Agencia Tributaria para que veáis que ya no son tan complicadas como antes, ¿vale? Esta es la que os decía de la modificación de los datos dentales. Ahora ya viene súper explicadito todo. ¿Quién debe hacer esto? ¿Cómo hacer esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué trámites puedo hacer? ¿Qué otros trámites puedo hacer? ¿Cuál es la declaración? ¿Qué debo hacer si recibir una notificación? Esto me parece súper útil.
Y en los enlaces vienen las propias ayudas, que esto me parece maravilloso, que lo han puesto ahora. Entonces, si yo quiero, he recibido un acuerdo de denegación de solicitud de alta baja. Si yo marco aquí, automáticamente me desbloquea la ayuda que necesito. Y aquí me dice qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y cuál es la normativa que se aplica, ¿vale? Con lo cual ya os digo que la administración pública se ha puesto bastante las pilas en cuestión de cómo gestiona la información y la relación con los ciudadanos, y cosas que antes era como muy complejo, que no sabía cómo hacerlo o yo no sabía dónde encontrarlo porque no estaba como muy claro, pues en este momento la verdad es que es bastante sencillo. Y quiero enseñaros la parte de la seguridad social. Que pasa exactamente lo mismo. Aquí tenéis toda la parte de cómo daros de alta en el régimen especial de autónomo. Vienen todas las preguntas de todos los supuestos y en la sección de cuotas y pagos viene la tabla de rendimientos. Entonces, lo que os decía, si yo en el cálculo me sale que el mensual son 1.200 euros, pues ya sé que estoy en el tramo 1. Si el mensual me sale 4.000 euros, pues ya sé que estoy en el tramo 10. Entonces, esta es la base mínima y la base máxima. Y en la calculadora que os decía, en el simulador, que tenéis el enlace en la presentación, ¿vale? Aquí me dice, elige un tramo. Entonces yo elijo el tramo, ¿vale? Venga, pues en este tramo. En este tramo el mínimo son 332,43, ¿vale? Pues de este mínimo yo tengo entre el 332 y el 635. Yo puedo ir moviendo, aquí me sale cuánto pagaría al mes y aquí me sale la base de cotización. Igual que en las nóminas de los asalariados, yo veo qué es lo que estoy pagando aquí. ¿Vale? Sería como la parte técnica de impuestos de la nómina. Entonces, está muy bien porque aquí ya podéis empezar a ver, pues esto, si yo ya tengo previsto darme de baja de autónomo dentro de 5 años, por ejemplo, pues a lo mejor me interesa irme a máximos y hacer el esfuerzo ahora, porque ya sé que la base de cotización van a ser 2.000 euros. No es lo mismo el 70% de 2.000 euros que el 70% de 1.000 euros. Entonces, bueno, es interesante que lo sepáis y que sepáis cómo, que desde esta calculadora podéis ir viendo para los distintos tramos cuáles son los mínimos, cuáles son los máximos, pero sobre todo por cuánto estáis cotizando. ¿Vale? Creo que me ha ajustado, 10:30. Voy a dejar de presentar y abrimos turno de preguntas, que supongo que alguna tendréis. Muchas gracias, Ana, también por ceñirte al tiempo. Ha sido tan precisa como con todo lo que nos has dicho a lo largo de este intenso rato. Si cualquiera de las personas que estáis conectadas queréis hacer una pregunta, simplemente es que os activéis el micro y que podáis preguntar, ¿vale? Y vamos con toda confianza, tanto de lo que se ha planteado como de alguna cuestión concreta. Claro. Y por si acaso alguien se tiene que marchar, decir que ya ha colgado mi compañera María José en el chat la encuesta de satisfacción para que la podáis cumplimentar, por favor, antes de marcharos, con aquellas cuestiones que veáis. Y me vas a permitir también, por si alguien se tiene que marchar, Ana, que recuerde que mañana tenemos una sesión con María José Romero Aceituno sobre inteligencia artificial aplicada a lo que es nuestro día a día en los negocios. Muy inteligencia artificial que ni siquiera la identificamos como tal, pero que ya la estamos utilizando, y ya que está ahí y la estamos utilizando sin darnos cuenta, pues ella nos planteará cómo sacarle mucho más partido, ¿no? Eso por mañana, por si acaso alguien se tiene que marchar ya. Y lo dicho, pues ahora es el turno para que, ya que tenemos a Ana con nosotros y que hemos visto que aunque haya ido muy al grano y muy sintética, su bagaje es muy amplio y puede decirnos todo aquello que necesitemos, pues bueno, está a nuestra disposición para que le podamos preguntar alguna cuestión. Yo sí que quería hacerte una mientras pues alguien pueda planteártelas, y es que ¿realmente crees que las personas autónomas
intentan hacer algún trámite digital de todos los que nos has planteado? ¿O es algo que ahora es posible, pero todavía va un poco lento para, desde tu perspectiva, lo sencillo que es? Algunos de ellos, no todos. No, no todos. Hay algunos que de hecho yo digo esto está hecho para que no lo presentemos. Yo creo que depende de la actividad. O sea, hay actividades que en esencia ya son más digitales, pues el caso de todos los profesionales que están utilizando Internet como canal de venta, este tipo de profesionales les cuesta menos porque su relación con el ordenador ya es habitual, entonces es más fácil que intenten hacer un trámite por sí mismos. Pero hay profesionales mucho más tradicionales, sobre todo los que están ligados a negocios físicos, que precisamente como su actividad es de tú a tú y es personal, pues no tienen tan integrada la digitalización a cualquier nivel, y la administración pública, como habitualmente, yo creo que es la gran lectura que hemos sacado del COVID, ¿no? Al final, tuvimos que digitalizarnos y esto ha obligado que algo que era muy complicado ahora sea muy simple, pero dentro del sentir general seguimos teniendo esa creencia de que los trámites relacionados con la administración pública son complejos. Entonces, yo creo que hay mucho de desconocimiento, y yo cuando doy este tipo de charlas hablo de la desinformación, de nuestra incultura, no incultura por tontos, sino porque realmente no tenemos a nadie que nos explique estas cosas y es algo que desconocemos y damos por sentado. ¿No? Exacto. Claro. Entonces, yo lo recomiendo y estoy a favor de pagar un gestor y primero porque todo el mundo tiene que comer y segundo porque no hay nadie como un profesional para hacer lo suyo, pero creo que es interesante que todos sepamos hacer los trámites, primero porque si ocurre una urgencia y tienes que contestar un requerimiento, no puedes estar pendiente del gestor y lo puedes hacer a las 12 de la noche porque te está cumpliendo el plazo. Y segundo, por información y control del negocio, que a veces creemos que como los papeles no los lleva el gestor nos está controlando el negocio. Y el negocio, hay algo que nos he dicho, exacto, algo que nos he dicho, la responsabilidad no es del gestor. Legalmente el gestor no tiene responsabilidad ninguna. Si tiene un seguro y se quiere hacer cargo de la multa por error, puede hacerlo, pero la realidad es que no está obligado. O sea, si a nosotros nos llega una multa, independientemente de que el error sea el gestor o sea nuestro, la multa la tenemos que pagar porque legalmente la responsabilidad es nuestra. Entonces, aunque solo sea por tener el control de lo que está haciendo la persona en la que estamos delegando el trabajo y el conocimiento, ya merece la pena conocer que podemos hacer estos trámites. Que el gestor me presenta el IVA, vale, me presenta el IVA, pero yo voy a entrar y voy a ver qué es lo que ha presentado y voy a ver si sus números de ingresos, gastos me cuadran con lo mío, pero también hacemos mucho ese ejercicio de, son 3.000, pues a lo mejor si he sido persona previsora y como en la cuenta tengo 2.700, ojo que 300 euros es mucho dinero, ¿eh? Y un error de 300 euros es mucho dinero. Entonces, bueno, es verdad que no, y sobre todo también por lo que decimos, porque ahora es posible. Yo creo que antes yo fui autónoma también muy joven y me daba muchos más quebraderos de cabeza lo que era la declaración trimestral que mi trabajo en sí. Y yo creo que por eso hemos pasado todos los que hemos sido autónomos, que no teníamos miedo al trabajo, teníamos miedo a los trimestres. Y no por nada, sino porque pues a lo mejor esos papeles no eran tan familiares para nosotros. Y ahora sí o sí pues lo tenemos que hacer, ¿no? Claro. Como veo que hay personas que ya se tienen que ir marchando, nada, simplemente dar las gracias a todas las personas que nos han dedicado tiempo. Además, también muchas de las personas que a lo mejor, Ana, tú no lo sabías, que nos han acompañado, pues también están en administraciones públicas, y que las personas que, veo algunas caras por aquí, las personas que estamos en administraciones públicas, pues tener esa empatía a los que nos debemos y de los que viene nuestra nómina, que pues es todas estas empresas, pues y personas autónomas, también nos viene muy bien, ¿no? De vez en cuando, pues el pegarnos esta inmersión en, además de lo bien que tienen que hacer su faena, pues todas estas otras cuestiones que tienen que tener en cuenta, ¿no? Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, no sé si hay alguna mano levantada por ahí o alguien que quiera comentar algo. Y si no, lo dicho, daros las gracias
a todas las personas que nos habéis dedicado todo este tiempo, a los compañeros que nos están ayudando a organizar, a María José y a Narciso, a Rubén y Arantxa, y por supuesto también a ti, Ana, pues bueno, por habernos puesto así ya de encendidos a primera hora de la mañana ya del miércoles para decir, venga, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues nada, si no hay alguna pregunta más, y si no, pues vamos cerrando la sesión. Deciros eso, que está grabada y que la colgaremos en el canal de YouTube, porque, a ver, por muy atentos que hayamos estado, por muchas notas que hayamos tomado, esto hay que volver a verlo, ¿eh? Sí. Esto de verdad hay que ir poco a poco parando, metiéndote en los enlaces y Exacto. cuando ya lo vayamos a hacer, dedicarle tiempo. Así que también gracias por pasarnos de esta manera y con este formato por la presentación con vídeos interactivos. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Muchas gracias, Ana. Además, vamos a tener la suerte de eso, de verte también. Tú nos harás la sesión de factura digital, ¿verdad? De factura electrónica, perdón. Y también, ¿qué otras nos vas a...? El certificado digital, factura electrónica y subvenciones. Fenomenal. Pues te veremos pronto. Mañana estaremos con María José, con esto de hago chas y aparezco a tu lado. Así que hasta mañana a todos aquellos que repitéis y a los que no, pues esperamos veros en otras sesiones. Muchísimas gracias. Y por supuesto, eso, estamos en la OAP esperándoos en la oficina Acelera Yo os lo Pyme. recomiendo, de verdad que os lo recomiendo. Para mí, voy a estar agradecida toda la vida a todas las administraciones que me han ayudado y que me siguen ayudando a lo largo de estos 10 años. Y yo, para mí, el primer recurso siempre es el técnico cercano, porque es verdad que es un recurso que tenemos y es un recurso gratuito y es un recurso que nos ayuda siempre, en cualquier momento de la actividad. Entonces, muchísimas gracias por la labor que hacéis. No, y piensa también que en el medio rural, a ver, la provincia de Sí. Teruel son 14.000 kilómetros, 236 municipios, la inmensa mayoría son pueblecicos muy, muy pequeños, son negocios que necesitan pues mucho apoyo para estas cosas, porque su tarea y su faena es otra. Entonces, bueno, esa labor de estar cerca de ellos pues es imprescindible, ¿no? Sí. Así que nada, muchas gracias a todos y si no hay más cuestiones, pues mañana nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Ana, muchas gracias. Gracias.